Carlos Sayago de la Universidad Nacional General de Sarmiento con su trabajo Hegemonía Algorítmica y Malestares Contemporáneos, IA Generativa, Memética y el caso de Brain Rot. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por compartir este momento. Vamos a empezar hablando de algo que sabemos muy bien y es que en los últimos años toda la vida social o todos los aspectos de la vida social se vieron atravesados por un giro radical en la producción de imágenes, textos y narrativas por medio de las plataformas digitales. Y en este contexto, la irrupción hace ya en los últimos 5 años de diversos modelos de inteligencia artificial generativa, que si bien sabemos que es una tecnología que se viene desarrollando hace décadas, las plataformas populares, las plataformas accesibles para la gran cantidad de población, se hicieron públicas en este último tiempo. Y nos situamos particularmente en una etapa particular que fue en un poco de lo que veníamos escuchando recién, en lo que fue el accidente normal de la pandemia de COVID-19, que provocó un shock de virtualización a nivel global en un contexto donde un gran porcentaje de la población se vio de alguna manera restringida en su circulación y debió volcarse a la virtualidad, a la digitalidad en muchos aspectos de su vida cotidiana. Entonces nos situamos en una época particular a la que la teórica argentina Flavia Costa denomina tecnoceno. En este contexto hay fenómenos aparente efímeros como el brain rot italiano que irrumpió con fuerzas a principios de este año en redes sociales a nivel global y este tipo de fenómenos constituyen síntomas privilegiados para observar la manera en que los malestares contemporáneos encuentran formas estéticas condensadas, breves, repetitivas y de amplia viralización. Como como marco conceptual, implica concebir la cultura como un terreno de disputa donde se sedimentan prácticas, saberes, significados y valores que orientan la vida social, la vida colectiva. Ahora bien, tenemos que entender la hegemonía como una dinámica procesual, una dinámica que no se da de manera unidireccional, no tiene que ver con con la dominación, eh, sino que en este sentido que plantea Williams, la cultura organiza las formas de percibir, sentir y actuar. En este marco, las plataformas digitales se configuran como escenarios activos de producción cultural. Lo que Williams entendía como estructuras del sentir, encuentra acá o podría encontrar acá una traducción contemporánea donde afectos, expectativas y sensibilidades se materializan en estéticas digitales en formatos narrativos recurrentes y en prácticas comunicativas que, aunque son aparentemente banales, tienen también una fuerte carga política. Dentro de la noción de hegemonía es interesante también recalcar estos tres elementos que la conforman, que son por un lado lo residual, por otro lado lo dominante y por otro lo emergente. Y creemos que en las narrativas digitales que plantean estas nuevas plataformas, podemos encontrar, por un lado, lo residual en aquellas cosas que son heredadas de otras formas culturales, como por ejemplo estructuras narrativas propias de la televisión o de la literatura. Lo dominante sería esta lógica algorítmica, que después ahora vamos a profundizar un poco en eso, que orienta la visibilidad y organiza el consumo. Y lo emergente podrían ser justamente estas invenciones culturales como el fenómeno que estamos abordando ahora, que si bien adoptan la lógica algorítmica de repetición y viralidad, también
constituye desde el margen una irrupción estética. En este marco hegemónico que estamos detallando, no hay una homogeneidad absoluta, sino más bien un campo de tensiones donde lo nuevo dialoga con lo viejo todo el tiempo y donde lo disruptivo puede ser absorbido por las lógicas dominantes y aún así permanecer en zonas de resistencia o reapropiación crítica. Hablar de hegemonía también implica hablar de una hegemonía sensorial, de una hegemonía afectiva. Porque se pasa del plano de lo discursivo también al plano sensorial y se opera en la microgestión de los gestos y los tiempos de los usuarios. Como profesionales de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, es importante también pensar en cómo la producción de sentido se reorganiza en la era de la inteligencia artificial y en esta idea de curaduría algorítmica. Como segundo punto importante dentro del marco teórico, encontramos a la noción de malestar que propone Freud, este malestar en la cultura, que hoy se encuentra en expresiones mediadas por la lógica algorítmica que intensifican la frustración y la ansiedad. Se trata de un entramado técnico que amplifica el malestar, orientándose hacia estéticas compulsivas y hacia un consumo afectivamente saturado. Lo central de la ponencia que estoy presentando ahora, amén del fenómeno en tanto síntoma del malestar contemporáneo, es la economía afectiva que se construye en torno al mismo. Es decir, un modo de gestionar la atención a partir de descargas rápidas, intensas y reiteradas que dan forma a una subjetividad digital ansiosa y fragmentada. Y así, el malestar de Freud, que se cimentaba en el conflicto entre el individuo y la sociedad, entre el individuo y la cultura, ahora podría leerse como un conflicto, como una tensión entre el usuario, la plataforma y el sistema algorítmico del cual veníamos hablando. El tiempo y la energía mental de los usuarios se convierten así en un recurso central del capitalismo contemporáneo. Eh, lo que se disputa hoy es la capacidad de fijar, sostener y redirigir la atención colectiva. En este sentido, las plataformas digitales, hablando de redes sociales y plataformas de streaming, por ejemplo, funcionan como infraestructuras que mercantilizan la mirada y la interacción, orientando los flujos, perdón, de deseo y de consumo. Entonces, los sistemas de recomendación optimizados por el deep learning, por el aprendizaje profundo, modelan un ecosistema en el que lo visible se decide por cálculos, por algoritmos de eficacia y no por la relevancia intrínseca de los objetos culturales. Y así la atención se convierte en un campo de experimentación técnica donde se prueban todo el tiempo combinaciones de estímulos para maximizar la permanencia en las plataformas. Ya no se trata solo de curar o jerarquizar lo que ya existe, sino de captar y retener la atención desde el origen, desde el diseño de los productos culturales que se distribuyen en las plataformas. En este cruce entre economía de la atención y producción automatizada se consolida lo que denominamos en este trabajo la hegemonía algorítmica emergente, que en su génesis prescribe formatos, estéticas y ritmos de consumo particulares. La memética digital es este terreno privilegiado para observar cómo se condensan significados en estas unidades mínimas de circulación cultural, como vectores de transmisión cultural de altísima eficacia. Y acá leo textual, este desplazamiento de la dimensión semántica hacia la dimensión afectiva revela cómo la memética contemporánea podría estar operando como dispositivo de modulación emocional. Bien, para no extenderme demasiado, el brain rot italiano es, por si todavía quizás no sabemos muy bien de qué estamos hablando, el brain rot italiano son estos personajes que
se generan mediante sistemas de inteligencia artificial que fusionan de manera extravagante animales, objetos, humanos, seres no humanos, y que son acompañados por narrativas orales, también con plataformas digitales, que emulan en su forma de hablar las cadencias propias de la lengua italiana. Y son relatos que en general guardan un absurdo total. Y sobre todo es importante aclarar que no son empresas las que están detrás de la generación de estos personajes o de estas historias, sino que la propia gente puede generar sus propios personajes o reutilizar los personajes para crear sus propias narrativas y demás. Y en este caso, entonces, en lo que venimos hablando, este brain rot italiano, observado desde la perspectiva de la hegemonía algorítmica, funciona como un caso empírico en el que se visibilizan los mecanismos de estabilización y estandarización que atraviesa la cultura digital actual. Para ir cerrando, no me planteo conclusiones, pero sí algunas preguntas que me parece importante que desde las ciencias sociales y desde las humanidades nos hagamos. Por un lado, ¿cómo se reconfiguran las nociones de creatividad y autoría en entornos donde las plantillas y las recomendaciones orientan la producción cultural? ¿Qué implicancias tiene la repetición compulsiva de formatos en la formación de hábitos perceptivos colectivos? ¿En qué medida fenómenos como el brain rot pueden convertirse en vectores de circulación política sin pasar previamente por los marcos tradicionales de mediación? El estudio que estoy presentando es la continuación de una ponencia que ya presenté en las séptimas jornadas de cultura y lenguajes artísticos de esta universidad en la que estoy ahora y se basó en el análisis de más de 200 videos de TikTok, de Instagram que fui guardando durante el primer semestre de este año. Y es interesante también observar cómo se fue reutilizando, pasó del plano del meme, del plano del humor también a utilizarse en campañas publicitarias y algo que pasa en Argentina, no sé qué pasará en otros países, pero algo que pasa en Argentina es que cuando adquiere un tinte político, cuando es utilizado con fines políticos partidarios, en general este tipo de formatos tienen un viraje hacia la derecha. En este caso, en el caso argentino, en general fueron utilizados en su momento por creadores de contenidos cercanos a nuestro gobierno actual. Estas preguntas que planteamos sugieren la necesidad de profundizar en estudios comparativos que examinen expresiones similares en distintas regiones. Por eso un congreso como este es propicio, tierra fértil para estas discusiones, con el fin de trazar genealogías y variaciones locales de lo que llamamos hegemonía algorítmica. Para cerrar, el caso que trabajamos permite delinear un campo de investigación en constante expansión, donde se cruzan los estudios culturales, la teoría crítica y las ciencias sociales y humanas en torno a la pregunta por cómo se habita un mundo mediado cada vez más por estructuras algorítmicas. Muchas gracias.